Hoy vamos a hablar sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas como utilidad social discrepa sobremanera de cómo se visualiza en la sociedad mexicana. Se tiene la perspectiva de que la información que nos proporciona el gobierno es solo por el hecho de que así lo quiere y es su deseo, sin tomar en cuenta que es una obligación que estipula la ley para lograr una real rendición de cuentas sobre las actividades que realizan. Sin embargo, se percibe una gran indiferencia de la ciudadanía por conocer y hacer valer este derecho, conformándose con lo que el gobierno publica, siendo muy escueto en los datos que aporta en sus plataformas oficiales. Un factor clave que propicia esta situación es la indecisión y en muchos casos incredulidad de la sociedad sobre la aplicación de este derecho. El ciudadano posee una información muy general de lo que es el acceso a la información, pero al momento de querer aplicarlo no tienen claro su verdadero significado ni a qué instancias se pueden dirigir para obtener los resultados deseados. Básicamente, desconocen la normatividad de esta ley. Esto redunda en una limitada participación social, permitiendo en muchas ocasiones que se violenten nuestros derechos humanos. El derecho de acceso a la información es útil para conocer el desempeño del gobierno, su organización interna y su manejo de los recursos públicos. Conocer la información pública permite discutir, criticar y evaluar las acciones que realiza el gobierno para así pedir cuentas sobre la gestión que realiza. Por ejemplo, en programas de obras públicas, licitaciones y adjudicaciones, presupuestos y estados financieros, programas de salud, entre muchos otros. Esto fue un factor clave en la resolución del caso Provida, en el cual se detectó una desviación al presupuesto asignado a un programa de salud. Se dio a conocer la investigación que realizaron 6 organizaciones civiles respecto a 30 millones de pesos que le fueron otorgados a Provida, sin motivo aparente, el cual utilizaron para actividades personales. Todo ello demostró la importancia determinante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de su uso estratégico en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, dando a conocer la poca transparencia, particularmente en el Poder Legislativo, con lo cual se facilita la corrupción y pone de manifiesto que la participación de la ciudadanía en observar y supervisar las acciones del gobierno es un elemento clave para alcanzar una democracia real. Sin embargo, aún realizada la investigación y dar con los responsables, no se les ha puesto a disposición de las autoridades competentes, demostrándose en este caso que el derecho de acceso a la información no necesariamente te lleva a una rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información como un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento incluye el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación y por cualquier medio de expresión. Si a las personas se les niega el derecho a la información, se les priva de expresar sus pensamientos, emitir opiniones y manifestar sus ideas, las cuales incluyen el buscar, recibir y difundir información. El acceso a la información no es otra cosa que buscar y recibir información de manos del gobierno en turno para así conocer todas las actividades que realiza y si estas son en beneficio de la ciudadanía. Se pone de manifiesto en otro caso abordado en el cual se violentó el derecho de acceso a la información de un paciente al solicitar su expediente médico. Generalmente este documento no está disponible para el enfermo cuando éste así lo solicita. El expediente médico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente. Si bien la norma oficial mexicana establece que el expediente clínico es propiedad de la institución de salud o prestador de servicios médicos que la genera, el paciente tiene derecho de titularidad sobre la información relacionada con su salud, así como de la confidencialidad de sus datos personales. De acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información y al tener respuesta negativa de la parte prestadora del servicio, se puede acudir al IFAI para defender este derecho. Lamentablemente, esta ley federal solo tiene injerencia en las instituciones de salud públicas y no así en las privadas. El obtener la información contenida en este documento conlleva que el paciente pueda tomar decisiones referentes a su estado de salud si considera que las acciones preventivas, rehabilitadoras o bien curativas ordenadas por su médico no son acorde o no encuentra algún beneficio respecto a lo que se le está otorgando por parte de los médicos. Y está en la libertad de pedir una segunda opinión. En base a esto, él puede decidir si continúa con el tratamiento o bien si es derechohabiente de alguna institución pública, ya sea el IMSS, ISSSTE o Salubridad, cambiarse a otra institución de salud y llevarse consigo el diagnóstico y los estudios realizados. Por ello, los ciudadanos tienen
acceso a servicios públicos, cuentan con una poderosa herramienta para mejorar la protección de sus derechos. Un paciente más informado y con mayores instrumentos legales puede en determinado momento, si considera que la atención prestada no es la correcta, puede exigir o pedir una rendición de cuentas a los servidores públicos, así como obligarlos a un mejor trato y desempeño. La utilidad de acceder a la información tiene una importancia primordial para conocer las desviaciones que realizan las instituciones gubernamentales en perjuicio de nuestra persona y familia, ya que generalmente aplican en sus reglamentos normativas que a todas luces violentan nuestros derechos constitucionales, poniendo cualquier cantidad de obstáculos para evitar que gocemos de sus beneficios. Un caso en particular donde se violentaron los derechos de la prestación de servicios médicos fue a un trabajador y su familia. Puso de manifiesto que estas prácticas unilaterales que utilizan algunas instituciones gubernamentales del sector salud no son las correctas. En base a esto concluimos que la utilidad del derecho de acceso a la información como sociedad nos permite principalmente estar atentos a las actividades que realiza el gobierno y si estas son en perjuicio de las personas, obtener la información que antes se encontraba oculta para su beneficio. Todo esto se puede desarrollar principalmente en los programas educativos, programas de salud, y son para que se lleguen adecuadamente y mejorar la calidad de vida de las personas, y como en los casos anteriormente descritos, conocer nuestros derechos fundamentales como el acceso a la información, salud y educación. La realidad es que la utilidad del acceso a la información tiene mucha más importancia que la que le damos. Por ello debemos de ser una sociedad dejar de ser hasta cierto punto pasiva y expectante y afrontar los retos que se generan de una manera más participativa.